Alba Educativa. Filosofía para secundaria. Kant. Vídeo de presentación. Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Gemini IA de Google, que nos ayudó a confeccionar el texto. Wikipedia, que nos aseguró la veracidad de la información. Wikimedia Commons y Freepik.es, por sus aportaciones gráficas. Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia Oriental, entre las actuales Polonia y Lituania, en 1724. Königsberg era una ciudad de gran importancia cultural y académica, y fue el lugar donde Kant desarrolló la mayor parte de su trabajo filosófico. ¿Por qué el cambio de nombre y nacionalidad? Final de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, Prusia Oriental fue dividida entre Polonia y la Unión Soviética. La parte oriental, incluyendo Königsberg, pasó al poder de la Unión Soviética en 1945. En 1946, la ciudad fue renombrada como Kaliningrado, en honor a Mikhail Kalinin, un destacado político soviético. Actualmente, 2025, Kaliningrado es un territorio ruso, separado del resto de Rusia por Polonia y Lituania. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas son como son? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Qué es lo que hace que seamos únicos? A lo largo de la historia, muchos pensadores han intentado responder estas preguntas. Vamos a conocer a uno de los más importantes, Immanuel Kant. Kant era una persona muy curiosa. Vivía en una época donde la gente se preguntaba qué son y para qué sirven muchas cosas como la religión, la ciencia, la política, etc. A Kant le encantaba pensar y reflexionar sobre estas cosas. Era tan metódico que se levantaba todos los días a la misma hora y seguía una rutina exacta. Incluso se decía que sus vecinos podían poner sus relojes según la hora a la que salía Kant a pasear. La ilustración, el movimiento intelectual al que nos hemos referido en vídeos anteriores, que valoraba la razón, el conocimiento y el progreso, ejerció una gran influencia en su obra. Los ilustrados buscaban liberarse de las supersticiones y los dogmas religiosos, y Kant contribuyó significativamente a este proyecto. Prusia, bajo el reinado de Federico II el Grande, era una monarquía absolutista. Sin embargo, Federico II era un monarca ilustrado que fomentaba la cultura y la educación. Kant vivía en un estado relativamente tolerante y abierto al pensamiento crítico, lo cual le permitió desarrollar su filosofía sin mayores restricciones, prohibiciones. Kant desarrolló toda su carrera académica en la Universidad de Königsberg, donde enseñó lógica, metafísica y otras asignaturas. La universidad era un centro intelectual importante, y Kant tuvo la oportunidad de interactuar. Es como una conversación de ida y vuelta, hablar y escuchar, contar tus cosas y prestar atención a lo que dicen los demás, con otros pensadores y estudiantes. Influencia de Descartes, Hume y Newton en el pensamiento de Kant. Las ideas de Descartes, Newton y Hume influyeron en el pensamiento de Kant. Descartes, con su duda metódica, o que debemos dudar de todo para con la reflexión hallar la verdad, Newton, por su parte, proporcionó un modelo basado en la experiencia y la razón para explicar el universo. Por ejemplo, la idea de que todos los objetos caen hacia el centro de la Tierra no es algo que aprendemos de la experiencia, sino una idea que nuestra mente posee desde el nacimiento. Ejemplo, las relaciones lógicas como si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C, no depende de la experiencia. Hume, sin embargo, no estaba de acuerdo con la posibilidad de conocer el mundo más allá de nuestras experiencias con nuestros sentidos. En resumen, Kant propuso una síntesis,
Una síntesis es el resultado de juntar varias ideas en una. Imagina que en lugar de utilizar ideas usamos pan, queso, jamón y lechuga, los juntas y te queda un bocadillo. El bocadillo es la síntesis entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de Hume. Ética en Kant, el deber por encima de todo. Para Kant, la ética no se trata de seguir reglas porque sí, sino de actuar por deber. Es decir, hacemos lo correcto porque nuestra razón nos dice que es lo correcto, sin importar las consecuencias. Imagínate que encuentras una billetera con dinero en el suelo. ¿Qué haces? Según la ética, lo correcto sería buscar al dueño y devolverle la billetera, porque es lo justo y honesto. La ética nos ayuda a ser buenas personas y a construir un mundo mejor. El imperativo categórico es como una ley que nos dice cómo debemos comportarnos siempre. Kant dijo que esta ley nos viene de nuestra razón y nos indica qué está bien y qué está mal. Ejemplo, ¿debo copiar en un examen? Debes preguntarte, ¿sería bueno que todo el mundo hiciera lo mismo? Si la respuesta es sí, entonces tu acción es moralmente correcta. Si la respuesta es no, entonces no lo es. Esta es la ley moral universal, según Kant. La importancia de la autonomía en Kant. ¿Qué es la autonomía? Ser dueño de tus propias decisiones. La autonomía significa ser capaz de pensar por ti mismo, de tomar tus propias decisiones y de actuar de acuerdo a tus propios principios. La razón como guía. Para Kant, la razón es la que nos hace autónomos, ya que nos permite pensar críticamente y elegir libremente. Ser autónomo es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Nos permite desarrollar nuestra personalidad, tomar nuestras propias decisiones y construir nuestra propia felicidad. Posiblemente sea un modo de entender el futuro del aprendizaje personal permanente como sistema educativo del siglo XXI.